La primera punzada de inquietud no llegó como un sonido, sino como un silencio. Mi estilista, Marco, acababa de terminar de aplicar la última nube de fijador sobre mi pelo recogido, y en el suave silbido que siguió, la vibración de mi teléfono en el tocador fue como un terremoto. Clara nunca llamaba durante los preparativos a menos que el mundo se estuviera acabando. Le hice un gesto a Marco, quien retrocedió con una expresión de preocupación bien pensada. Cogí el teléfono. ¿Clara? Un rizo medio. Más vale que esto sea bueno. Lo que salió del altavoz no fueron palabras, sino un sollozo entrecortado. Se me encogió el estómago. ¿Clara? Clara, respira. ¿Qué pasa? Háblame. Con un sonido como si se estuviera ahogando, exhaló. La casa. Valentino. Acaban de llamar. Otro sollozo desgarrador. Los llamó Leo. Un miedo frío empezó a correr por mis venas, en contraste con la calidez de las luces del maquillaje en mi piel. Leo. Mi patrón, mi novio de 5 años, el hombre que controlaba mi mundo entero. ¿Qué hizo Clara? Mi voz sonó sorprendentemente tranquila. Un lago tranquilo sobre una profundidad que giraba. Él pidió un favor. El Elise, el vestido esmeralda. Es para ir a Sofía. La oreja salió de mis pulmones. El vestido esmeralda. Exclusiva de Alina. Una obra maestra de seda y abalorios que me dejó sin aliento al llegar. No era solo un vestido, era una armadura. Fue una declaración. Era para esta noche, para la Gala Veritas, donde sabía con certeza que Julian Thorne, un director cuyo trabajo admiraba y que estaba preparando el reparto de su próxima película épica, asistiría. Había empezado a prepararme mentalmente para esta noche hacía un mes. Sofía. El nombre me resultó amargo. La nueva obsesión de Leo. Una ingenua de 22 años con cara de ángel y la ambición de un tiburón. Había visto el vestido durante una prueba en mi apartamento con los ojos abiertos por la avaricia. Se había fijado en él y parecía que lo había conquistado. Dijo que Clara se quedó sin palabras. Dijo que era el primer gran evento de Sofía. Quiere que cause una buena impresión. Es solo un vestido y Liz. Sé generosa. La frase le quedó perfecta. Desdeñoso, condescendiente, envuelto en un falso manto de sensatez. Él lo sabía. Sabía exactamente lo que ese vestido y esta noche significaban para mí. Pero mis deseos ahora eran secundarios a los caprichos de su nuevo juguete. El pensamiento que siguió fue gélido. Había desempeñado mi papel demasiado bien. Durante 5 años fui Liz, la novia devota, comprensiva e infinitamente paciente. Había soportado sus aventuras, sus distracciones, sus crueldades casuales, con una sonrisa serena y la certeza de que, mientras pudiera estar a su lado, podría soportarlo todo. Él lo creía. Creía que lo amaba con locura, que era incapaz de vivir sin él. Mi devoción se había convertido en su licencia para actuar sin restricciones. Terminé la llamada con Clara, con las manos firmes aunque me temblaba el estómago. Me miré en el espejo, el maquillaje impecable, el peinado elaborado, una obra maestra construida sobre una base que se desmoronaba. Fuera, les dije en voz baja a Marco y a su equipo. Por favor, denme 5 minutos. En cuanto se cerró la puerta, volví a coger el teléfono y llamé a Diane, mi manager. Su reacción fue una sarta de improperios tan ingeniosos que harían sonrojar a un marinero. Me encargo, gruñó finalmente. Todas las marcas. Llamaré a todas las malditas marcas. Durante la siguiente hora, sentada en mi bata de seda, mientras el reloj avanzaba hacia la gala, escuché a Diane hablar por teléfono. Su voz, inicialmente feroz y segura, se fue apagando poco a poco. Ya tienen todo reservado. Con poca antelación. Lo siento mucho, Liz. El rumor, esa bestia voraz e invisible, ya se había enterado. Me convertí en el hazmerreír incluso antes de salir de mi camerino. Unos conocidos bien intencionados de otras suites entraron, con la mirada llena de curiosidad maliciosa. Liz, querida. ¿Nos duele? ¡Qué pesadilla! Kudanya Petrova, una socialité cuyo mayor logro fue su apellido. Es tan tarde, ¿qué se le va a hacer?
Habrá otras galas, otras oportunidades. Es una lástima que Julian Thorne sea el invitado de honor esta noche. Dicen que está tomando las decisiones finales sobre Etelstan. Sonreí con una sonrisa tensa y frágil. Gracias por tu preocupación, Anya. Seguro que todo saldrá bien. Esperé a que se fuera, el aroma de su perfume carísimo persistía como un veneno. Tenía que pensar. Entrar en pánico era un lujo que no podía permitirme. Recorrí mi lista de contactos pasando por alto los números inútiles, los amigos ocasionales, los estafadores de la industria. Se decidieron por un nombre, Alexander Vance. Nos conocimos meses atrás en una reunión de Lemba. Era un titán diferente a Leo. Mayor, más discreto, su poder no se proclamaba, sino que se insinuaba. Habíamos tenido una única conversación intrigante sobre inversión en arte. Lo tenía archivado como posible contacto futuro. El futuro era ahora. Respiré hondo y marqué. Saltó el buzón de voz. Claro que sí. Un hombre como Alexander Vance no contestaba números desconocidos. Señor Vance, dije con una delicada mezcla de calidez y angustia profesional. Soy Elise Sterling. Nos conocimos en la conferencia de antiguos alumnos de Wharton. Estoy en un aprieto bastante embarazoso esta noche en la Gala Veritas y no tengo un vestido adecuado. Sé que es una molestia enorme, pero si tus contactos en el mundo de la moda se extienden a un milagro de última hora, estaría eternamente en deuda contigo. Dejé mi número y colgué. Fue un Ave María. Un disparo desesperado en la oscuridad. Esperé durante 3 horas. Despedí a mi equipo, me senté en la creciente oscuridad de mi suite y esperé. Las miradas de lástima de los pocos miembros del personal que me vieron fueron un infierno. Justo cuando el reloj llegó al punto de no retorno, tras aceptar que no asistiría al evento más importante de la temporada, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Un coche llegará a la entrada de servicio en 10 minutos. Tendrá algo para ti. Un alivio agudo y vertiginoso me invadió. Entré en acción, retocándome el maquillaje con manos temblorosas. Llegó el coche y un conductor silencioso me entregó una gran bolsa negra para ropa. Lo abrí en el ascensor. Era una Alina. Otra distinta. Un vestido carmesí intenso con un escote dramático y arquitectónico. Era impresionante, pero no me sentaba bien. El color era demasiado intenso, el corte demasiado severo para la imagen suave y etérea que había cultivado para esta noche. Era un vestido para una reina, no para una musa. Pero era un vestido. Era la salvación. Llegué tarde. La gala fue un torbellino de luz, joyas y ruido. Y allí, en el centro de todo, estaba Sofía envuelta en mi seda esmeralda. Brillaba bajo las lámparas de araña, con 1000 diamantes reflejando la luz, con todo el aire de ensueño que Leo sin duda deseaba. Estaba aferrada a su brazo pavoneándose. Leo me miró desde el otro lado de la habitación y tuvo la decencia de parecer avergonzado por un momento antes de volver a fijarse en ella. Clara, que se había recuperado, me encontró con los ojos enrojecidos. «¿Estás aquí?» «Ay, Elise, ¿te ves? Te ves hermosa». Sus ojos se posaron en Sofía. «Pero te habrías visto mucho mejor con ese vestido». Fue una decisión leal y tonta. Y en cuestión de minutos, esas palabras, como suelen ocurrir en estos nidos de víboras, llegaron a oídos de Sofía. Se separó de Leo y se acercó con una copa de champán en la mano, una sonrisa burlona dibujada en sus labios perfectos. Se detuvo frente a mí, mirándome de arriba a abajo con una lentitud deliberada e insultante. «Elise», ronroneó. «Oí que también querías usar mi vestido». Soltó una risita tintineante. Pero Leo dijo, «Sabes, solo una jovencita como yo puede realmente despertar esa sensación de ser una estrella». Se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro malicioso. «Elise, cumplirás 30 en 2 años, ¿verdad? La gente tiene que reconocer que se está haciendo mayor». Sentí las miradas de la sala sobre nosotros. Era una prueba. Si la suspendía, estaba acabado. Hice acopio de todas mis dotes interpretativas y le dirigí una sonrisa amable, casi maternal.
A los 28 años, ya no soy la ingenua de esta sala, dije con voz clara y firme. Espero que nunca llegues a mi edad, Sofía. Parpadeó y su sonrisa se desvaneció mientras su mente intentaba desentrañar el insulto envuelto en buenos deseos. Pero yo ya estaba asintiendo cortésmente y dándome la vuelta, metiéndome entre la multitud, rumbo al santuario del baño de mujeres. Para cuando lo procesó y estoy segura, me envió una lluvia de insultos furiosos al teléfono, ya estaba en el coche, camino a casa. De vuelta en mi apartamento, me quité el maquillaje de la cara. Mi teléfono se llenó de notificaciones. No solo de Sofía, sino también de Clara. Sofía me había robado un patrocinio que casi tenía asegurado. La serie a la que debía unirme mañana, un drama histórico por el que había luchado, también había sufrido una reorganización. Jenny era ahora la segunda protagonista femenina, pero con escenas y un reparto que rivalizaban con el mío. Leí los mensajes con una extraña sensación de distanciamiento. Para ser justos, Leo era un mecenas generoso. Cuando se obsesionaba con alguien, estaba dispuesto a entregarle todo lo bueno del mundo. Yo también recibí ese trato. Así fue como pasé de ser una don nadie a una estrella de primera en tan solo 5 años. Fue una pena que su supuesta sinceridad no durara. Había visto a muchas mujeres que le habían entregado su corazón quedarse sin nada. Una vez, alguien me sollozó en una fiesta. «¿Y Liz, dime, cómo aguantas oleadas de mujeres a su alrededor?» Le di un pañuelo con discreción. La verdad era que nunca esperé su sinceridad. Aprendí desde muy joven que el amor verdadero era lo menos confiable del mundo. Mi madre había sido engañada por ese supuesto amor, pasando su vida como amante mientras insistía en que era a quien él amaba de verdad. Me dijo que un día mi padre biológico llegaría en su Maybach para llevarnos a casa. Le creí. Hasta el día en que me hizo arrodillarme y rogarle a mi tía que me diera dinero para la matrícula. Hasta que no me atreví a comprar toallas sanitarias y tuve que robar protectores de papel del baño del colegio. Hasta que rompí a llorar porque alguien tiró el pastelito del día del niño que me habían regalado. Ahí fue cuando lo comprendí. El amor no te llena el estómago. No te mantendrá vivo. El amor es un lujo y, para gente como nosotros, era una broma. Pero eso no fue lo que le dije a Leo. Le dije que lo amaba con todo mi corazón. Nunca le exigí nada. Nunca lo puse en apuros. Porque lo amaba y mientras pudiera estar a su lado, estaba dispuesta a soportar la multitud de mujeres que lo rodeaban. Eso, por supuesto, no era mentira. Me encantaba el dinero de Leo. Me encantaban sus contactos. Me encantaba el camino de la alfombra roja que me preparó y que me permitió ascender tan rápido. ¿Cómo no iba a ser amor? Se deleitaba con la sensación de ser adorado tan plenamente. Casi lo enfrenté. Si alguna vez hubiera amado de verdad a alguien o hubiera sido amado de verdad, habría reconocido al instante que mi ardiente devoción no era más que una actuación. Si amaba de verdad a alguien, ¿cómo podría tolerar que una tercera persona interviniera? Pero quizá mi actuación fue simplemente demasiado buena. A lo largo de los años, innumerables mujeres habían ido y venido, pero él nunca me reemplazó. Ahora, sin embargo, yo quería reemplazarlo. Hace un año me di cuenta de que Leo tenía muy poco que ofrecerme. Ya era una estrella de primer nivel. Podía conseguir muchas oportunidades por mi cuenta, algunas incluso fuera de su alcance. Aún así, no lo dejé de inmediato. Convertirlo en enemigo era peligroso. Tenía que esperar a que el propio patrón se cansara de mí y me pagara. Tenía que ser una inocente devota hasta el final. Y esperaba una indemnización justa por la ruptura. Así que esperé a que Leo me diera una razón. Y esta noche, con un vestido azul degradado y la mueca de desprecio de una chica de la mitad de mi edad, por fin lo había logrado. Dormí profundamente esa noche, mientras un plan empezaba a cristalizarse en la oscuridad. El primer paso estaba dado. El juego finalmente había comenzado. El set de Crepúsculo Imperial era un mundo aparte. Una extensa y minuciosamente recreada corte china antigua, bullendo con una energía nerviosa que nada tenía que ver con el drama histórico que estábamos filmando, sino con el drama moderno que se desarrollaba en ella. Llegué temprano a la mañana siguiente. El zumbido de los camiones generadores me resultaba familiar y reconfortante.
El aire olía a aserrín, café y el suave y dulce aroma de las flores de ciruelo en los árboles. Hermoso pero artificial, como todo lo demás aquí. Sentí la mirada de la tripulación sobre mí mientras caminaba hacia mi caravana, una mezcla de lástima, curiosidad y un apetito voraz por el chisme. La noticia de la gala se había extendido más rápido que la peste. Mantuve la cabeza alta, con una leve sonrisa cansada en el rostro, la viva imagen de una resiliencia digna. Una maquilladora de cara redonda a la que apenas conocía se acercó corriendo y me puso una taza de té caliente en las manos. «Ánimo, Elise», susurró con los ojos abiertos de par en par, llena de compasión, antes de marcharse a toda prisa. Le di las gracias en voz baja, un ejemplo de amabilidad. El papel de Elise Sterling, desconsolada pero profesional, había comenzado a rodarse. La ceremonia de apertura estaba a mitad de camino cuando Sofía hizo su entrada. Fue, por supuesto, deliberada. Una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo justo al lado del carrito de golf de la directora, y ella salió envuelta en una bata blanca increíblemente esponjosa, con unas gafas de sol enormes que le ocultaban la mitad del rostro a pesar del cielo nublado. Leo era el principal inversor de la serie y Sofía, como su nueva favorita, recibió, como era de esperar, el mejor trato. Una suite de hotel de 5 estrellas en lugar de los apartamentos del equipo, una camioneta privada con niñera más bonita que mi caravana, un guionista personal disponible para ajustar sus diálogos, aunque no había muchos que ajustar, y múltiples escenas adicionales descabelladas que el director, un hombre llamado Zhang que vivía con el miedo constante de perder su financiación, aceptó sin rechistar. Vi la actitud obsequiosa de la directora y tomé la decisión consciente de evitarla. Mi campo de batalla no era este escenario polvoriento. Era la corte de la opinión pública. Chocar con ella aquí solo me haría parecer mezquina y difícil. Pero Sofía, envalentonada por su victoria en la gala y el favor público de Leo, no me dejaba en paz. Empezó con cosas pequeñas, un golpe accidental que hizo que mi guión se cayera a un charco, un comentario en voz alta sobre que las actrices mayores necesitaban más tiempo en la silla de maquillaje. Lo acepté todo con una sonrisa silenciosa y estoica. Que cavara su propia tumba. Al tercer día, estábamos filmando una escena junto al estanque ornamental del palacio, una gran fuente de agua verde turbio llena de peces koi que probablemente eran los seres mejor tratados del set. Se suponía que nuestros personajes tendrían un tenso enfrentamiento en el puente. Sofía, como la concubina intrigante, iba a empujarme a mí, la virtuosa emperatriz, en un ataque de ira. Se decretó la acción. Hicimos el diálogo. Su interpretación fue monótona, pero el director Zhang no pidió que lo cortaran. Entonces vino el empujón. En la primera toma fue un empujón leve y teatral. Retrocedí tambaleándome como estaba previsto. Corten. Sofía tiene más sentimientos. Es tu rival. La odias. Zhang llamó con voz tensa. Segunda toma. Me empujó con más fuerza. Estaba listo manteniendo el equilibrio. Otra vez. Más fuerte. La tercera toma. Había un brillo en sus ojos que no tenía nada que ver con la actuación. Puso toda su fuerza en ello, un empujón brutal y genuino, destinado a herir. Estaba lista. Al caer hacia atrás extendí la mano, no para amortiguar la caída, sino para agarrar la parte delantera de su elaborado vestido de seda. Con un satisfactorio desgarre de tela y un grito de sorpresa genuino de ella, la arrastré al estanque conmigo. El agua estaba terriblemente fría y olía de forma abrumadora a algas y comida para peces. Aterrizamos con un tremendo chapoteo que hizo que los peces koi huyeran despavoridos. Por desgracia para Sofía, el agua era más profunda de lo que parecía, y de inmediato empezó a agitarse, ahogándose con un bocado de agua verde y turbia. Ella no sabía nadar. Yo, en cambio, crecí cerca de un lago. Me puse de pie con el agua hasta la cintura, mi pesada túnica de emperatriz arrastrándome hacia abajo con el maquillaje sin duda arruinado. Yo era la viva imagen de la conmoción, aturdida y empapada. Sofía era la viva imagen del pánico puro, jadeando y balbuceando. Y ese fue el momento exacto que Leo eligió para hacer una visita inesperada al set. Estaba allí en la orilla, rodeado de su séquito, y su expresión pasó de la sorpresa a la furia en un instante. Sofía lo vio y de inmediato rompió a llorar, histérica y humillada.
Fue una actuación digna de un Oscar, considerando todo. Leo no lo dudó. Se metió en el estanque sin siquiera molestarse en quitarse sus zapatos de cuero de aspecto carísimo, y la cargó en brazos. La sacó goteando lodo del estanque sobre la grava prístina, y entonces sus ojos se posaron en mí. Me miró con una sonrisa burlona y fría. Así que dijo con la voz llena de desprecio: por fin has recuperado el control. Me quedé en el estanque cabizbajo, temblando, en parte por el frío, en parte por el esfuerzo. Me aseguré de que mi cara estuviera pálida y mis labios azules. Parecía lo más lastimosa y victimizada posible. Discúlpate con Sofía, ordenó Leo, y su voz resonó en el claro repentinamente silencioso. Toda la tripulación se había detenido a observar. Si lo haces, lo dejaré pasar. Levanté la vista, dejando que mis ojos se llenaran de lágrimas que se mezclaron con el agua del estanque en mis mejillas. No hice nada malo, respondí en voz baja, con la voz temblorosa, una mezcla perfecta de miedo y principios. Leo estaba siendo avergonzado delante de todos y su ira nunca dejaba de estallar. Entonces quédate en el estanque, gruñó. Podrás salir cuando lo hayas resuelto. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, llevando a Sofía, que aún sollozaba, hacia su lujosa caravana. Claro que no fui tan tonto como para quedarme allí temblando. Esperé. Esperé hasta que vi el destello de una lente detrás de una roca falsa. Un paparazzi avisado, sin duda por mi siempre eficiente manager, Diane. Esperé hasta asegurarme de que ya me había sacado suficientes fotos, sola y abandonada en el agua sucia. Entonces y solo entonces dejé que mis ojos se pusieran en blanco y me desplomé dramáticamente en el estanque con un último chapuzón patético. En ese momento Claire apareció gritando de la nada. ¿Y Liz? Dios mío. Que alguien la ayude. Se ha desmayado. El frío. La gente se abalanzó sobre mí para sacarme. La escena era un caos absoluto. Me llevaron de vuelta a mi remolque, mucho más modesto, con una oleada de genuina preocupación siguiéndome. Después de una ducha caliente envuelta en una manta, Claire me entregó una tableta. El comunicado de prensa ya circulaba. El joven maestro Leo defiende a su nueva pareja. Su exnovia, Elise Sterling, salió empapada y humillada del set. Fue perfecto. Las fotos fueron aún mejores. Yo pálida y temblorosa en el agua. Leo acunando a Sofía. Me sacaban, flácida e inconsciente. La historia se escribía sola. Me estaba secando el pelo cuando mi madre llamó. El sonido de su llamada era como uñas sobre una pizarra. Sabía lo que venía. ¿Qué te pasa?, preguntó con voz aguda y nerviosa. ¿Llevas 5 años con el señor Leo, y aún no puedes con ese zorrito? Me froté las sienes, el agotamiento ya no era una farsa. No te metas, madre. Si no me importa quién lo haga, replicó. Te lo he dicho tantas veces, date prisa y dale un hijo al señor Leo. Entonces tu futuro estará asegurado. Solté una risa fría y hueca. Le diste un hijo a ese hombre, ¿verdad? Y al final, ¿acaso no sigues contando con mi apoyo? Niño desagradecido, espetó. Mamá solo quiere lo mejor para ti. ¿Cómo puedes hablarme así? Si no te apresuras a usar tu juventud y belleza para encontrar un hombre, ¿qué harás cuando seas vieja? Una profunda oleada de tristeza me invadió. Todo mi esfuerzo, todas mis luchas por forjar una carrera, nada de eso le importaba. Para ella, encontrar un hombre era más importante que todo lo que yo había logrado. Había vivido la primera mitad de su vida con el dinero que le había dejado un hombre, y ahora, en la segunda mitad, esperaba que yo encontrara un hombre que mantuviera a toda nuestra familia. Había vivido como la amante de alguien, y me instó a convertirme en una mujer que también se aferrara a los demás. Dijo que si me dejaba caer, llegaría al paraíso. Pero yo sabía que el paraíso era un espejismo. Por eso me negué a caer. Había llegado hasta aquí en parte porque Leo me dio recursos, pero también porque fui diligente, inteligente e incansable. Por desgracia, a otros como mi madre, solo veían lo primero. Terminé la llamada, con sus palabras resonando en mi cabeza. Nuestro campo de batalla nunca fue el pequeño escenario de un drama. Siempre estuvo en los teclados de las masas.
Sin embargo, ni Sofía ni Leo parecían entenderlo. Sofía probablemente seguía en su caravana, regodeándose de su supuesta victoria. Leo y yo entramos en nuestra primera guerra fría real. Él esperaba a que me derrumbara para volver arrastrándome. Unos días después se emborrachó. Su amigo me llamó para que fuera a recogerlo. Era una prueba, una ofrenda de paz. En cambio, le pasé la llamada a Sofía. Su furia era legendaria. Me llamó arrastrando las palabras por el alcohol y la rabia. Y Liz espetó. Esperaré a que vengas a suplicarme. A lo largo de los años, había interpretado el papel de una mujer enamorada de forma tan convincente que hasta sus amigos lo creían. Así que cuando me desnudé un poco esta vez, Leo no lo soportó. Si hubiera sido más inteligente se habría dado cuenta de que cuando a un subordinado ya no le importan las emociones de su jefe, suele significar que se está preparando para irse. Tras nuestra pelea, Leo insistió en ascender a Sofía. Vino al set en una gran muestra de apoyo presionándome para que inclinara la cabeza. Quería una sumisión pública. Por supuesto que lo haría. Pero esta vez sería la última. Marqué su número. Colgó inmediatamente. Eso estuvo bien. Nunca me faltó paciencia. Empecé a enviarle mensaje tras mensaje por WeChat, con un tono sincero y humilde. Leo, no te enojes más. Cada día que paso peleando contigo lloro hasta quedarme dormida. Mi cumpleaños ya está cerca. ¿Vienes a compartir un plato de fideos sujo conmigo? Fue una decisión calculada. Una vez descubrí que la madre de Leo había fallecido joven, que su padre lo había descuidado y que su único consuelo provenía de los recuerdos de su difunta madre, que era de Sujo. Todos los años, para su cumpleaños, ella le preparaba un plato de fideos Sujo. Así que en nuestro primer cumpleaños juntos, cuando me preguntó qué quería, le dije que yo también quería un plato de fideos Sujo. Le dije que mi abuela, enterrada durante más de una década, también era de Sujo. Estaba segura de que nunca se molestaría en comprobarlo. Sus ojos se habían enrojecido al abrazarme y prometerme, de ahora en adelante pasaré todos mis cumpleaños comiendo fideos Sujo contigo. No respondió a mis mensajes hasta mucho después, solo escribió, ya veremos cuando llegue el momento. Pero sabía que aparecería. El gancho estaba puesto. Se estaba preparando el escenario para el acto final. Solo faltaba que los actores tomaran sus posiciones. Mi cumpleaños amaneció con un cielo de un azul brillante imposible. Parecía una burla. En el set, el aire estaba cargado de una tensión que nada tenía que ver con las escenas que estábamos filmando. Sofía, animada por el apoyo público de Leo tras el incidente del estanque, se mostró insoportable. Se movió entre los remolques de vestuario y la mesa de servicio de artesanía con la seguridad presuntuosa de una reina que ya ha ganado la guerra. Yo cumplí mi parte a la perfección. La estrella silenciosa, sufriente y digna, centrada en su trabajo mientras se lamentaba de un desamor íntimo. Mi actuación fuera de cámara era, sospeché, mucho mejor que cualquier cosa que ofreciera en ella. La confrontación surgió por algo trivial. Una horquilla extraviada de mi personaje encontrada en el tocador de Sofía. Fue un juego de poder infantil y transparente. Debí haberla recogido por error, dijo encogiéndose de hombros, sin siquiera mirarme mientras observaba su propio reflejo. Todas estas cosas parecen iguales después de un rato. Probablemente se te cayó. Te estás volviendo un poco olvidadiza, ¿verdad, Liz? Los pocos tripulantes que estaban al alcance del oído se quedaron paralizados, con la mirada fija entre nosotros. Ya era hora. Era el momento de dejar de evadir y empezar a provocar. No levanté la voz. Simplemente caminé hacia ella hasta que estuvimos casi a la altura. Le di una sonrisa fría y penetrante y me incliné tanto que solo ella pudo oírme, mi voz era un susurro venenoso. Solo actúas con tanta arrogancia porque Leo te apoya, murmuré. ¿Pero sabes que viene al set esta noche? A celebrar mi cumpleaños. Viene volando solo por mí. Así que disfruta de tu momento, pequeña. Porque a juzgar por ese temperamento suyo del que está tan orgullosa, señorita Sofía, su reinado está a punto de terminar. Giró la cabeza de golpe con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y una incredulidad instantánea, presa del pánico.
La sonrisa burlona se borró por completo de su rostro. Mientes. Simplemente arqueé una ceja y me alejé, dejándola mirándome fijamente. No tuve que esperar mucho. En cuestión de minutos la vi acurrucada en un rincón, con el teléfono pegado a la oreja. Intentaba hablar en voz baja, pero el sonido era demasiado bajo y su ansiedad lo hacía oír. «¿Vuelas esta noche, verdad?», preguntó con un tono suplicante. Hubo una pausa mientras escuchaba su respuesta. Vi que sus hombros se tensaban. «Sí, pasaré por el set esta noche». Casi podía oír su tono impaciente a través del teléfono. Sus palabras, su tono. Debió de despertar en ella una auténtica crisis, porque me lanzó una mirada de odio puro y sin adulterar antes de cerrar el teléfono de golpe y marcharse furiosa, murmurando entre dientes. ¿Quién sabe quién reirá el último? Casi sonreí. Había destrozado el modismo. Era quien morirá primero, no quien reirá el último. La ironía era perfecta. Leo, fiel a su estilo, no llegó sin más. Lo convirtió en todo un acontecimiento. Reservó todo el salón de catering del set, encargó un pastel enorme y extravagante e invitó a todo el equipo a celebrar el cumpleaños de Elise Sterling. La hipocresía fue impresionante. Me estaba honrando públicamente mientras en privado desmantelaba mi carrera. Quería que el mundo lo viera como el mecenas magnánimo, el buen novio que hacía las paces. Yo hice el papel de la cumpleañera conmovida, un poco triste pero amable. Acepté los buenos deseos, sonreí ante las bromas y no aparté la vista de Leo. Estaba haciendo de anfitrión, palmeando la espalda de la gente, pero su mirada estaba inquieta. Esperaba que me detuviera, que le diera las gracias efusivamente, que capitulara públicamente. Solo le dirigí una sonrisa educada y distante. Justo cuando la multitud se reunía para cantar feliz cumpleaños y sacaban el pastel gigante, Leo desapareció. Un momento estaba junto a la torre de champán, y al siguiente ya no estaba. Un silencio invadió la sala. Todos me miraban, con expresiones que mezclaban lástima y curiosidad morbosa. La cumpleañera abandonada. Fingí mirar a mi alrededor con el ceño ligeramente fruncido y confundido. «Iré a buscarlo», le murmuré al director con una suave preocupación en la voz. Quizás contestó una llamada. Salí del ruidoso pasillo y me adentré en la tranquilidad de los pasillos traseros del estudio. En cuanto me quedé sola, se me esfumó la confusión. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación discreta y oculta. 6 meses atrás, cuando empecé a planear mi salida, le pagué una fortuna a un jovencito tecnológico brillantemente amoral para que instalara un rastreador de ubicación de un solo uso en el teléfono de Leo. Podía activarse remotamente desde la mía, pero una vez usado, se borraba solo sin dejar rastro. Lo había estado guardando por un momento exactamente así. Un único punto rojo pulsó en el mapa del complejo de estudios. La escalera al fondo del estudio. Por supuesto. Me moví rápido, sin hacer ruido al pisar el suelo de cemento. Al acercarme a la pesada puerta cortafuegos de la escalera, los oí antes de verlos. Los sonidos eran inconfundibles. Gemidos bajos y hambrientos. El húmedo chasquido de labios y lenguas, la respiración agitada. Se me revolvió el estómago. Respiré hondo para tranquilizarme, obligando a mis manos temblorosas a calmarse. Ya estaba. El punto de no retorno. Saqué el teléfono del bolsillo, lo puse en modo vídeo y con cuidado y en silencio, lo introduje por la estrecha rendija entre la puerta y el marco. La pantalla lo mostraba todo. Leo tenía a Sofía contra la pared de hormigón, con su largo vestido de diseñador arremangado hasta la cintura. Sus manos estaban por todas partes. Tras unos minutos de besos frenéticos, la giró apretándola contra la pared. Ella miró hacia atrás con una sonrisa pícara y triunfante. «¿Verdad que es emocionante, Leo?», ronroneó. «Y pensar que estamos haciendo esto a solo una pared de Lily. Arruinándole la fiesta». Su provocación me dio una foto perfecta y nítida de su cara. La cámara no mintió. Leo soltó una risita oscura y posesiva. «¿Y qué? Dime», bromeó con voz entrecortada. «¿Está mejor ella o estoy mejor yo?» «Cállate y concéntrate», murmuró frotándose contra ella. «Leo, sé amable», gimió ella, aunque su tono era todo menos protesta.
¿Quién me rogó que viniera aquí? Gruñó y le dio un golpe en el trasero con un fuerte crujido que resonó en el hueco de la escalera. Ella gritó, pero luego se aferró a él con más fuerza. Sentí una fría indiferencia sobre mí. Ya no era partícipe de este drama. Yo era su director. Observé cómo se desarrollaba la escena en mi pantalla con ojo crítico. La iluminación era mala, las interpretaciones mediocres, pero la trama era cautivadora. Cuando terminó, miré el cronómetro. 6 minutos y 14 segundos de metraje. Corto, pero más que suficiente. Fue una narración perfecta y condenatoria. Guardé mi teléfono, el peso en mi mano era como un arma cargada. Era hora de mi entrada. Empujé la pesada puerta de la escalera. El ruido los hizo separarse de un salto, forcejeando con su ropa. Seguían sonrojados, despeinados, sorprendidos en el acto. El aroma a sexo y el empalagoso perfume de Sofía impregnaban el aire. Sofía fue la primera en recuperarse. Tuvo la audacia de dedicarme una sonrisa satisfecha y victoriosa mientras se bajaba el vestido. Lo siento, Elise dijo sin sonar para nada arrepentida. Supongo que arruinamos tu fiesta de cumpleaños. Leo se alisó la camisa rápidamente. Ni siquiera se había molestado en quitarse la chaqueta. Actuó con naturalidad, como si lo acabara de pillar hablando del tiempo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz ligeramente ronca. ¿Ya cortaron el pastel? No respondí. Me quedé allí, paralizada en la puerta. Dejé que mi labio inferior empezara a temblar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, dejándolas caer por mis mejillas en un torrente silencioso y perfecto. Puse toda mi experiencia actoral en ese momento. La mujer traicionada, con su mundo destrozándose ante ella. Al verme llorar, llorar de verdad, la arrogancia de Leo flaqueó un instante. Le hizo un gesto impaciente a Sofía. Vete. Espérame en el coche. Me miró con furia, luego se agachó, agarró su ropa interior del suelo de cemento y al pasar rozándome, ronroneó, Leo, te espero en el coche. Luego me lanzó una última mirada burlona. Ni siquiera eres su novia. ¿Por qué te comportas con tanta presunción? Solo después de que ella se fuera, con sus pasos resonando por las escaleras, Leo dio un paso adelante. Extendió la mano para abrazarme. Está bien. Está bien. No llores. El pastel sigue esperando. Regresaré contigo. Lo aparté con fuerza. El olor de su perfume, mezclado con el calor rancio de su encuentro, me provocó náuseas. Parecía sorprendido, luego molesto. Me agarró de nuevo, atrayéndome hacia sus brazos. Basta, Elise. Lo empujé con más fuerza esta vez, poniendo toda mi fuerza. Antes de que explotara, aproveché la oportunidad para golpear primero. Leo, dije entre sollozos que ahora eran 70% adrenalina. ¿Cómo pudiste hacerme esto? En mi cumpleaños. Se frotó las sienes, volviendo la impaciencia. Elise, fuiste tú quien dijo que mientras pudieras estar a mi lado, lo soportarías todo. Te has llevado bien con las otras mujeres antes, ¿verdad? Me agarré el pecho como si me hubiera apuñalado, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. La única razón por la que podía soportar a esas mujeres no era porque yo fuera más fuerte. Lloré con la voz quebrada en cada palabra. Era porque te amaba más que ellos. Pero ¿cómo pudiste pisotear mi corazón solo porque te amo? ¿Cómo pudiste usar mi amor como arma en mi contra? Quizás mis lágrimas o el dolor crudo e inesperado en mi voz lo afectaron de verdad. Por un fugaz instante su ira se disipó, reemplazada por algo que parecía culpa. Elise, de verdad quería celebrar tu cumpleaños. Es todo culpa suya. Ella me insinuó. Vamos, te compraré un bolso nuevo. Ah, claro. Un Birkin. ¿El qué querías? Lloré con más fuerza, sacudiendo la cabeza, dejando claro que nada material podría arreglar esto. Sé bueno. No llores. Suavizó su voz. La próxima vez no volveré a hacer esto. Lo prometo. Me quedé muy quieto. Lo miré con el rostro bañado en lágrimas, una máscara de devastación. Bajé la voz a un susurro entrecortado.
No habrá una próxima vez. Sus cejas se alzaron. ¿Qué dijiste? Respiré entrecortadamente y lo miré a los ojos. Dije, Leo, terminemos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, duras y definitivas. Por una vez, Leo se quedó sin palabras. De hecho, parecía aturdido. Esperaba lágrimas, tal vez una escena seguida de perdón. No esperaba esto. Bajó la voz, un último intento por recuperar el control. Retira lo que acabas de decir y fingiré que no lo oí. No respondí. Seguí mirándolo con lágrimas aún cayendo, pero mi determinación inquebrantable. Su rostro se ensombreció contorsionado por una ira mezclada con algo más. Pánico. Soltó una risa áspera e incrédula. Al menos piénsalo bien. Nunca me retracto de lo que digo. Una vez que terminamos, terminamos. No hay remedio para el arrepentimiento. Le di una sonrisa serena y triste. Era hora de mi último monólogo, las líneas que había ensayado frente al espejo durante un año. Leo, quizá no lo recuerdes. Comencé con voz suave y llena de una nostalgia artificial que era mi obra maestra. Pero la primera vez que nos vimos no fue en la cena de Jason. Fue antes, en los premios celestiales. Esa noche llovió a cántaros. Mi coche se averió y me quedé varado. Me diste tu paraguas. Era negro con mango plateado. De St. DuPont. Ni siquiera dijiste nada, simplemente me lo entregaste y te subiste a tu coche. Desde ese momento, nadie más pudo entrar en mi corazón. Vi un destello de confusión en sus ojos. No lo recordaba. Claro que no. Había robado la historia de una vieja película en blanco y negro. Te recordé al instante cuando nos volvimos a encontrar en casa de Jason. Pensé que bastaría con quedarme a tu lado. Con el paso de los años, las mujeres iban y venían a tu alrededor. Sin embargo, nunca me reemplazaste. El año pasado, en tu cumpleaños, me llevaste a tu villa privada en Sanya. Me dijiste que era nuestro lugar. Dijiste que yo era tu hogar. Estaba cubriendo mi vida con capas gruesas, tejiendo un tapiz de un amor tan profundo que su traición no era solo personal, sino mitológica en su crueldad. Estaba construyendo mi ataúd y clavándolo yo misma, asegurándome de ser recordada como la heroína trágica. Te creí y susurré con una nueva oleada de lágrimas, esta vez de triunfo. Te lo di todo. Y tú lo hiciste. Se me quebró la voz por completo. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo solo en la sucia escalera, con el eco débil de mi fiesta de cumpleaños abandonada aún al final del pasillo. Y mientras caminaba, recé a todos los dioses en los que no creía para que el pequeño micrófono inalámbrico que llevaba dentro del vestido, el que estaba conectado al sistema de sonido del salón principal, funcionara a la perfección. Me había asegurado de ayudar a los técnicos de sonido con la instalación antes, asegurándome de que mi micrófono estuviera encendido y que el canal estuviera en vivo. De alguna manera presentía que todo el equipo acababa de escuchar nuestra conversación. Y de alguna manera, sabía que la grabación encontraría su camino en línea. La actuación de mi vida había terminado. Ahora era el bis. No volví a la fiesta. Salí directamente del estudio, pasé junto a los desconcertados guardias de seguridad y me metí en el coche donde Clara ya estaba preparada, con el teléfono pegado a la oreja. Me miró a la cara, una máscara cuidadosamente construida de devastación destrozada, y colgó inmediatamente. ¿Y Liz? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No contesté. Me deslicé en el asiento de cuero, apoyé la cabeza en la ventanilla y exhalé un suspiro tembloroso. Fue toda la confirmación que necesitaba. Golpeó la mampara del conductor. A casa. Ahora. El coche arrancó. En cuanto doblamos la esquina, mi postura se enderezó. Las lágrimas se detuvieron. Saqué una toallita del bolso y comencé a limpiarme meticulosamente el maquillaje arruinado de debajo de los ojos. ¿Y bien?, preguntó Clara, con la voz entrecortada por la anticipación. Le di mi teléfono. Ponlo. Lo buscó torpemente abriendo el vídeo. La imagen borrosa y granulada iluminó su rostro. Vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad al horror y luego a la alegría vengativa.
Oh, Dios mío, respiró. Lo conseguiste. De verdad que lo conseguiste. Y su rostro tan claro. El audio es el verdadero premio, dije con voz tranquila y clínica. Ella admite haber arruinado la fiesta. Admite que es mi cumpleaños. Es perfecto. ¿Qué hacemos con él? Clara abrió mucho los ojos. ¿Lo filtramos? Ahora. No nosotros, dije recuperando el teléfono. Nunca nosotros. Busca un intermediario. Alguien desechable. Que se lo lleven a Leo. Diles que pidan un número tan obsceno que le haga llorar. Y que digan, ¿no quieres que la gente sepa que solo duró 6 minutos, verdad? Clara soltó una risita de asombro y se tapó la boca con la mano. Y Liz, eso es malvado. Son negocios, la corregí, aunque una pequeña sonrisa fría se dibujó en mis labios. Él pagará. Su orgullo es más valioso para él que el dinero. Y nunca sabrá que todo vuelve conmigo. Me recosté, el cansancio finalmente empezaba a filtrarse a través de la adrenalina. Y Clara, el micrófono estaba encendido. Toda la tripulación lo oyó todo. Se quedó boquiabierta. La ruptura. La forma en que habló. Todo el asunto. Me miró fijamente durante un largo rato. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Eres un genio. Un genio despiadado y magnífico. Para cuando llegamos a mi apartamento, ya empezaban a circular los primeros rumores en Internet. Fotos borrosas de la fiesta de la desaparición de Leo. De mí saliendo con cara de angustia. Un tuit críptico de un asistente personal. Vaya, qué incómodo. Etiqueta, Crepúsculo Imperial. Drama de cumpleaños con hashtag. Me di una ducha larga y caliente, frotándome la piel para quitarme el tacto de la escalera y el sonido de sus voces. Cuando salí, envuelta en una toalla, mi teléfono estaba sonando. No con llamadas de Leo. Su orgullo lo mantendría callado. Pero con números que no reconocí. Colegas. Amigos. Blogueros de chismes. Los ignoré a todos. Apagué el teléfono, pedí comida para llevar y me fui a la cama. Dormí profundamente sin soñar. El sueño de los justamente victoriosos. Desperté con un mundo en llamas. Clara estaba en mi puerta a las 7 de la mañana, con su iPad en la mano y el rostro sonrojado de alegría. Tienes que ver esto. De la noche a la mañana, se filtró el audio de mi micrófono. No el vídeo. Esa era mi póliza de seguro. Pero el audio nítido de todo el enfrentamiento en la escalera. Mis acusaciones entre lágrimas, la crueldad desdeñosa de Leo, las burlas petulantes de Sofía. Alguien lo había combinado con fotos de la gala, del incidente del estanque y de momentos más felices con Leo. Era una tragedia en 3 actos en un vídeo de 5 minutos. La etiqueta Protege a Elise era tendencia número 1. Y Liz, la guerrera del amor puro, quedó en segundo lugar. La narrativa fue todo lo que podría haber soñado y más. Estoy en la tripulación. Solo puedo decir que Leo debe estar ciego. Y Liz es 10.000 veces mejor que esa otra mujer. La forma en que lo miró el día que se cayó al agua me rompió el corazón. La industria del entretenimiento sí que tiene a alguien tan puro. Estoy llorando. Y Liz siempre es fría y distante con todos. Pero cada vez que se menciona el nombre de Leo, es evidente la calidez en su mirada. La gente decía que solo estaba con él por recursos, pero yo siempre supe que lo amaba de verdad. El amor no se puede ocultar. Si su relación no es real, el mundo le debe un Oscar a Elise. Un día, Leo se arrepentirá. Nunca encontrará a nadie que lo ame como Elise. Los comentarios fueron una avalancha de apoyo. Mi base de fans se cuadriplicó de la noche a la mañana. El incidente en el que el equipo de Sofía ocultó la noticia del accidente en el estanque había resurgido, haciéndola parecer aún más manipuladora. Cuentas anónimas, sin duda plantadas por Diane y Clara, aparecieron por todas partes, elogiándome y criticando la profesionalidad de Sofía. Lo confirmo todo. Su actuación es pésima. El profesor tuvo que rehacer escenas una y otra vez.
Siempre que tenía escenas, teníamos garantizadas horas extra. Y con esa cara rígida por tanta cirugía plástica, ¿cómo iba a ser buena su actuación? Aún así se atreve a presentarse como una peonía ardiente mientras intenta suprimir a Elise. Desvergonzada. La opinión pública casi me había apoyado por completo. Ya no era Elise Sterling, la mantenida. Yo era Elise Sterling, la frágil pero resiliente Yasmín, desconsolada por el amor, pero perseverante con gracia. Repasé los titulares sintiendo una extraña sensación de aturdimiento. Esto era lo que deseaba. Este era el plan. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Me quité ese sentimiento de encima. No era momento para la autocompasión. Era hora de actuar. Prepara la maleta, le dije a Clara. Me voy de la ciudad. ¿Dónde? Hainan. La playa sería ideal para las fotos desgarradoras. Negué con la cabeza, pensando en un plan. Revisa las redes sociales de Alexander Vance. Las públicas, las de negocios. ¿Dónde fue su último registro? Clara abrió los ojos de par en par al comprender. Ella escribió furiosamente. Singapur. Está en una cumbre en Marina Bay Sands. Perfecto, dije. Resérvame un vuelo a Singapur y consígueme una habitación en Marina Bay Sands, la más visible que tienen. Y Liz, el director solo te dio 3 días libres. Entonces lloraré con energía, dije con voz seca. Si solo tuviera 3 días, habría volado a París a llorar, a Londres a llorar, a Nueva York a llorar. Pero Singapur tiene la mejor tostada de calla y la mejor vista. No iba a llorar sin más. Iba a presentar una actuación y necesitaba el público ideal. 2 días después estaba en el mirador de la azotea del Marina Bay Sands, con la famosa piscina infinita a mis espaldas. El resplandeciente horizonte de Singapur se extendía ante mí. El viento me azotaba el pelo y me ponía un sencillo vestido de lino blanco. Llevaba 2 días allí, una solitaria y hermosa figura de tristeza contra un telón de fondo impresionante. Los paparazzi, alertados por un fan preocupado, ya me habían fotografiado pensativo y solo. La historia de mi exilio sanador se estaba construyendo. Lo vi antes de que él me viera. Alexander Vance salió del ascensor con un aspecto de gigante industrial en su traje a medida, aunque se quitó la corbata. Recorrió la cubierta con la mirada fría y evaluadora antes de posarse en mí. Me aseguré de estar en la posición perfecta, con una hilera de botellas de cerveza vacías a mi lado y otra sostenida sin apretar en la mano. La brisa de noviembre era cálida, pero fingí temblar levemente. Al principio no dijo nada. Simplemente se acercó y me echó la chaqueta sobre los hombros. Era pesado, caro y olía ligeramente a sándalo y a poder. No lo rechacé. Esa cercanía física tácita entre un hombre y una mujer tenía su propio significado. Lo miré fingiendo sorpresa, con los ojos enrojecidos por el viento. Mayor, dije usando el término respetuoso que una vez me había ofrecido. ¿Qué haces aquí? Sonrió con una leve sonrisa cómplice en sus labios. Oí que una mujer hermosa lleva 2 días aquí, en el viento, así que vine a verla. Incliné la cabeza con tristeza, inclinando mi mejor perfil hacia el vulnerable. Por favor, no me molestes, señor. ¿Rompiste con tu novio?, preguntó en voz baja. Eché la cabeza hacia atrás, tomé un trago de cerveza que no quería y me reí, con una risa amarga y rota. Sí, siento que me vieras así. Cogí otra botella. Alexander me agarró la mano. Su agarre era firme y cálido. Si no quieres sonreír, no tienes por qué hacerlo. La simple amabilidad en sus palabras, tan contradictoria con la crueldad transaccional de Leo, me hizo escocer los ojos de verdad. Las lágrimas brotaron y empezaron a caer, silenciosas y genuinas esta vez. Lo vio. Abrió los brazos. Vamos, usa el hombro de tu superior. Me apoyé en su pecho contenida en silencio, dejando que mi cuerpo se estremeciera con sollozos silenciosos. Lloré por la chica que había sido, por la actuación que tenía que mantener, por el cálculo agotador e implacable de todo. Después de lo que me pareció un largo rato, suspiró, su aliento me alborotó el pelo. No llores más. Me rompes el corazón. Lo miré con la vista borrosa.
Observó mi rostro, mi genuina angustia, y de repente rió suavemente. Normalmente eres tan ingeniosa. ¿Cómo puedes ser tan despistada ahora, Elise? Me secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Leo no es más que un heredero malcriado que se aprovecha de la fortuna de su familia. No merece tus lágrimas. Mereces algo mejor. Sus ojos reflejaban una confianza serena, más intimidante que cualquier fanfarronería de Leo. Me hizo estremecer. Esto era otra liga, un juego completamente distinto. Retrocedí rápidamente evitando su mirada, ajustándome mejor su chaqueta. Gracias por el consuelo, señor. Debería irme. Una flor blanca inmaculada no podía permitirse destrozar su imagen lanzándose a los brazos de otro hombre demasiado rápido. Tenía que dejarlo con ganas de más. A la tercera mañana, volé de vuelta a casa sin decir ni una palabra más. En cuanto aterricé, mi teléfono vibró con un mensaje de WeChat. De vuelta a casa. Era de Alexander. Esperé una hora antes de responder. Después de llorar, todavía tengo que volver y seguir trabajando. No tenía intención de apresurarme con él. Ya había innumerables mujeres ansiosas por meterse en la cama de Alexander Vance. Yo no iba a ser una de ellas. No me había esforzado tanto solo para pasar de una jaula dorada a otra. Mi ambición era mayor ahora. Si lograba conmoverlo, tal vez podría convertirlo en algo mucho más grande que ser actriz. Quería ser la dueña del estudio, no solo la que trabajaba en él. Clara estaba en el aeropuerto para recogerme. En cuanto subí al coche, empezó a contarme su historia. Jenny intentó defenderse en internet, alegando que ella y Leo estaban solteros cuando empezaron a salir. Pero Leo la reprendió en una entrevista. Les dijo a los periodistas: acabo de tener una pequeña discusión con mi novia. Por favor, denos un poco de espacio. Si la gente sigue indagando, nunca la recuperaré. Arqueé una ceja. Seguía intentando controlar la narrativa, seguía intentando atraerme de nuevo a su órbita. Y Emma sonrió con suficiencia. La opinión pública estalló. Sofía ha sido señalada como la amante. Ahora hay dos bandos. Uno quiere que brilles solo y que nunca mires atrás. El otro te está dando una paliza a ti y a Leo, esperando con ansias verlo sufrir mientras intenta recuperarte. Asentí. Quiero saber mi posición actual en todas las listas de popularidad, el ritmo de crecimiento de fans y si alguna marca nueva se ha comunicado conmigo en los últimos días. Todos en la cima, informó Clara con satisfacción. Los dramas que protagonizaste anteriormente están ganando cada vez más audiencia. Varias marcas de lujo ya han hecho contacto inicial. Su imagen desolada pero fuerte vale oro. Para cuando terminó su informe, el coche ya había llegado al set. Al entrar, el equipo me miró con un nuevo respeto mezclado con lástima. La maquilladora de cara redonda se acercó corriendo. Ánimo, susurró de nuevo, pero esta vez había asombro en sus ojos. Forcé una sonrisa cansada, les di las gracias sinceramente y me sumergí de nuevo en el trabajo. El papel de Elise Sterling había sido reescrito. Ya no era la víctima. Era la vencedora. Y el siguiente acto estaba a punto de comenzar. El set de Crepúsculo Imperial se sentía diferente cuando regresé. La compasión en los ojos del equipo había dado paso a un respeto receloso. Ya no era solo la actriz agraviada. Yo era la mujer que se había marchado y al hacerlo, había conquistado la compasión de toda la nación. Mi silenciosa dignidad era un escudo. Sofía, cuando se dignó a aparecer, fue recibida con miradas de reojo y frialdad. Sus intentos de hacerse la víctima habían fracasado estrepitosamente. Era veneno y todos lo sabían. Trabajé con una intensidad concentrada y mis diálogos pronunciados con una nueva profundidad de sentimiento. Cada escena me recordaba que estaba allí por mérito propio, no por el favor de nadie. El director Zhang era casi obsequioso. Su anterior miedo a Leo ahora se veía eclipsado por el miedo a la prensa negativa que yo podría generar si me traicionaba. Una semana después de mi regreso, Leo apareció. No armó ningún escándalo. Simplemente apareció al borde del set, apoyado en un equipo de iluminación, observándome mientras grababa un monólogo tranquilo y emotivo.
Sostenía una caja larga de terciopelo negro. Lo vi de reojo, pero no salí del personaje. Dejé que la escena se desarrollara, volcando toda la frustración y el dolor genuinos de los últimos 5 años en las palabras de una emperatriz traicionada por su corte. Cuando el director Zhang finalmente llamó corte, el hechizo se rompió. La tripulación se removió incómoda, observando el silencioso enfrentamiento. Leo se acercó. Parecía cansado. ¿Y Liz? Señor Leo, respondí con voz profesional y neutral. No lo llamé por su nombre. La distancia era enorme. Le tendió la caja. Recuerdo que una vez dijiste que te gustaba mucho esta. Lo abrió. Dentro, sobre un lecho de seda negra, yacía un reloj Vacheron Constantin patrimonial. Era exquisito, minimalista y carísimo. También fue una ofrenda de paz de lo más impersonal. Hice el pedido en la boutique de Ginebra hace 6 meses. Acaba de llegar. Lo recordé. Una vez lo señalé en una revista, comentando su belleza clásica. Gruñó y pasó la página. No me había estado escuchando, pero había guardado la información por un instante exactamente así. Cada vez que Leo volvía de otra mujer y quería que volviera, me ofrecía un regalo. Este reloj costaba más de 6 cifras. Cuando tenía 17 años y leía novelas románticas, nunca entendía por qué la heroína rechazaba diamantes o joyas. Ahora lo entendía. Cuando puedes comprarlos tú mismo, esas cosas pierden su significado. Algunas cosas como la dignidad, la libertad y el respeto propio, eran mucho más importantes que una joya reluciente. 3 años atrás, acorralada y desesperada, me había rendido ante Leo y había aceptado ser una de las flores de su invernadero. Pero en esos 3 años, había trabajado sin descanso, desempeñando un papel tras otro sin descanso. Todo para poder presentarme ante él con la frente en alto y negarme a que siguiera fijándome el precio. Señor Leo, no puedo aceptar esto a cambio de nada, dije rotundamente. Me di la vuelta para irme a mi caravana. Me agarró del brazo con firmeza. Y Liz, esta vez fue culpa mía. Confesar pareció costarle caro. Ya rompí con Sofía. Todas sus escenas en este drama serán eliminadas. Sigues siendo la protagonista femenina. Ashley, yo. Se frotó la nuca a un gesto inusual de incertidumbre. Te extraño. Lo interrumpí con voz fría y clara. Señor Leo, sus asuntos personales no me incumben. Si no hay nada más, me voy. Me solté de su agarre y me alejé rápidamente y con determinación. Con tantos ojos puestos en nosotros, no se atrevió a detenerme otra vez. Así que llamó a la artillería pesada. Mi madre. El día que terminó el rodaje, me esperaba en la puerta del estudio, con el rostro lleno de desaprobación. Me agarró del brazo en cuanto salí, clavándose las uñas en mi piel. Ven conmigo ahora mismo. Tienes que disculparte con el señor Leo. Tragándome la furia bajo las escaleras de la tripulación que se marchaba, casi la arrastré hasta mi coche que me esperaba. Una vez dentro del tabique, me solté el brazo de un tirón. ¿Estás loco? Leo fue quien me engañó. Públicamente. Humillantemente. ¿Por qué debería disculparme?, gimió mi madre, golpeándose el pecho con un gesto dramático que conocía de sobra. Solo fue una aventura. ¿No podría soportarlo? Un hombre como él. Era de esperar. Solté una risa aguda y sin humor. Lo he soportado durante 5 años, madre. No es suficiente. Se quedó paralizada y murmuró con voz suplicante. Pero después de todo lo que tienes ahora es gracias al señor Leo. No, dije la palabra como un bloque de hielo. Todo lo que tengo es gracias a mí mismo. Sí, Leo me dio recursos, pero tuve que ser lo suficientemente bueno para llevarlos. Yo era quien se quedaba despierto toda la noche aprendiendo diálogos. Yo fui quien realizó mis propias acrobacias en el frío gélido. Yo fui quien realizó las actuaciones que rentabilizaron sus inversiones. Y además es uno de los principales accionistas de mi agencia. La mitad de todo lo que gano va a parar a su bolsillo. No ha perdido nada. Se ha beneficiado de mi trabajo. Le temblaban los labios. Pero llevas 5 años con él.
No me digas que no sientes nada por él. La rabia que había contenido toda una vida finalmente explotó. Golpeé el termo que sostenía contra la puerta del coche. ¿Sentimientos? ¿No recuerdas por qué estaba con él en primer lugar? Mi voz se alzó, temblando de furia contenida. Cuando tenía 22 años me robaste el dinero que pedí prestado en línea para pagar tu cirugía de cáncer y lo usaste para cubrir la deuda de juego de mi hermano. Lloraste y me dijiste, ¿qué más puedo hacer? Toda la familia depende de tu hermano. Ahora gritaba, años de resentimiento se desvanecían. Confiar en él para qué. Yo fui quien pidió el préstamo para salvarte la vida. Yo fui quien abandonó la escuela. Yo fui quien tuvo 3 trabajos. Estaba en un casino. Ella se aferró a mí sollozando, lágrimas de verdad esta vez. Y Liz, sé que te he fallado. No tienes que preocuparte por mí. No curaré esta enfermedad. Me niego a ser una carga para ti. Lo dijo con tanta naturalidad, una manipuladora de toda la vida jugando su mejor baza. ¿Cómo iba a importarme? Sabía que el dinero más rápido estaba en la industria del entretenimiento, así que me lancé de cabeza, pero subestimé lo cruel que era. En otra cena, casi me agredió un productor. Leo apareció en mi vida como un salvador caído del cielo. Dijo que podía conseguir el mejor cirujano torácico para mi madre. Dijo que podía colocar a mi hermano ludópata en su compañía, con su propia gente cuidándolo. Le pregunté, ¿y cuál es el precio? Me sonrió con cariño. Sin precio. Simplemente me gustas. En aquel entonces, con la enfermedad de mi madre, los cobradores acosándome y una agencia explotadora acorralándome, no tuve más remedio que aceptar la generosidad de Leo. Al principio me trató tan bien que casi creí que estábamos enamorados de verdad. A menudo me decía, y Liz, no necesitas esforzarte tanto. Me tienes. A veces vacilé. Él tenía razón. ¿Por qué me estaba esforzando tanto hasta desmayarme del cansancio? ¿Por qué no podía relajarme? Antes de que pudiera darme cuenta, apareció otra mujer. Cuando le pregunté por ella, me ignoró con una sonrisa. No es nada, solo una aventura. Las palabras me impactaron como un rayo. Siempre había odiado la forma en que mi madre se aferraba a los hombres para sobrevivir. Sin embargo, allí estaba yo casi repitiendo su camino. Desde ese momento juré mantenerme despierto. Nunca más intentaría depender de nadie. Mi destino estaba en mis manos. Miré a mi madre con el rostro surcado de lágrimas. Si vuelves a intentar presionarme, dije con una voz peligrosamente tranquila, te cortaré la tarjeta de crédito. ¿No me crees? Inténtalo. A ver si Leo te da dinero para gastar ahora que no estoy. Se quedó callada. Puede que aún no tuviera control total sobre mi destino, pero al menos podía controlar el suyo. La despedí en un taxi, viéndolo desaparecer entre el tráfico. La confrontación me dejó exhausto, pero con la mente despejada. Me sumergí de lleno en el trabajo. Y de repente sentí como si la fortuna misma finalmente me sonriera. Una marca de cosméticos de lujo que llevaba meses estancada, de repente canceló su periodo de prueba y me ofreció un contrato de embajadora global. Revistas prestigiosas me invitaron a fotografiar sus portadas una tras otra, dándome el codiciado Gran Slam de la moda, Vogue, Harper's Bazaar, Elle, todo en una sola temporada. Incluso un legendario equipo de gestión que una vez creí inalcanzable, conocido por gestionar talentos de primera línea de Hollywood, me ofreció una rama de olivo. Las bendiciones cayeron del cielo una tras otra, hasta el punto de que incluso Clara empezó a sospechar. El señor Leo debe estar gastándose una fortuna para recuperarte, murmuró mientras examinaba un contrato. No lo confirmé ni lo negué. Pero en el fondo, no creía que Leo tuviera tanto poder. Su influencia era doméstica y transaccional. Esto se sentía diferente, más estratégico, más global. Luego, en los premios Fénix, todo quedó claro. Gané. Mejor actriz. Por una película pequeña e independiente que hice por pasión hace años, antes de Leo. La que él me dijo que era un desperdicio de mi cara bonita. Y quien me entregó el trofeo fue Alexander Vance. Estaba de pie en el escenario, increíblemente alto e imponente con su smoking,
con una leve sonrisa en los labios mientras leía mi nombre. La multitud estalló. Subí las escaleras con el corazón latiéndome con fuerza, no por los nervios, sino por la absoluta y audaz perfección del espectáculo. Me ofreció el trofeo. Nuestros dedos se rozaron. Los flashes de las cámaras lo captaron todo. Felicidades, y Liz dijo en voz tan baja que solo yo y el micrófono que nos separaba pudimos oírlo. Gracias, señor Vance, respondí con la voz temblorosa y la dosis justa de gratitud desbordante. Después de la ceremonia, me buscó entre la prensa, una reunión aparentemente informal. ¿Ganar te hace feliz?, preguntó con una sonrisa, con una mirada cómplice. En ese instante lo comprendí. Estos recursos, esta repentina oleada de prestigio, no fueron obra de León. Fueron obra de Alejandro. Una demostración silenciosa y poderosa de lo que podía ofrecer. ¿Medio en broma, medio en serio?, pregunté. Si decía que no, pensaría, señor, que era una desagradecida. Alexander se acercó un paso más, mirándome con una silenciosa dominación que hizo vibrar el aire a nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué no me dices directamente qué quieres? Bajé la mirada y retrocedí un paso, poniendo una distancia prudente entre nosotros. Señor, me has estado inundando de recursos y oportunidades. ¿Qué quieres a cambio? ¿Me estás poniendo a prueba? Claramente no esperaba que fuera tan directo. Un destello de sorpresa, y luego de admiración, cruzó su rostro. Respiré hondo para tranquilizarme y levanté la vista hacia él. Cuando trato con la gente siempre es de corazón a corazón. Sin embargo, me tratas como si fuera una mercancía con precio. Darme cuenta de que nunca me has visto como tu igual. Sinceramente me pone triste. Esbocé una pequeña sonrisa triste. Es tarde. Disculpe. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y me alejé con el trofeo en la mano. Era un riesgo. Uno enorme. Pero si simplemente hubiera aceptado su generosidad, habría quedado atrapada en otra relación desequilibrada. Una mujer mantenida diferente. Una vez fue suficiente. En casa no dormí. Tomé una foto de un pasaje de mi desgastado ejemplar de Jane Eyre, cuya página brillaba con la suave luz de la lámpara de mi mesita de noche. Se la envié a Alexander. ¿Crees que por ser pobre, desconocida, sencilla y pequeña soy desalmada y sin corazón? Te equivocas. Tengo tanta alma como tú y un corazón tan pleno como el tuyo. No te hablo ahora por medio de convencionalismos ni de carne mortal. Es mi espíritu el que se dirige al tuyo, como si ambos hubiéramos pasado por la tumba y estuviéramos a los pies de Dios, iguales como somos. Creí que con su educación lo entendería. Lo complacía sutilmente colocándonos en los papeles de Jane y Rochester, pero también le lanzaba un desafío. No era una mercancía. Poco después mi teléfono se iluminó con un mensaje de WeChat suyo. Junior, te ofendí. Por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. Sonreí satisfecha, me estiré perezosamente y apagué el teléfono. El juego había cambiado. El tablero estaba listo y por primera vez sentí que sostenía las piezas, no que simplemente me movían. La tercera vez que Alexander Vance me invitó a salir, dije que sí, no con la desesperación de una mujer agradecida por su atención, sino con la gracia mesurada de quien concede una audiencia. Lo hice esperar. Lo hice disculparse. La dinámica de poder había cambiado sutil e irrevocablemente. Eligió un restaurante con una impresionante vista al río, un lugar con iluminación tenue, música suave y los demás comensales demasiado poderosos como para preocuparse por una celebridad entre ellos. Charlamos con cortesía sobre los premios y la industria. Era encantador, inteligente y me observaba con una intensidad que resultaba a la vez halagadora y desconcertante. No solo me miraba a la cara. Intentaba ver cómo giraban los engranajes tras mis ojos. Esperé a que sirvieran el plato principal antes de desviar la conversación con cuidado hacia el tema que había preparado. Mayor, comencé a beber mi vino. ¿Aún recuerdas nuestro acuerdo? Parecía intrigado. ¿Acuerdo? El que hicimos después de tu conferencia en Wharton. Mencioné que quería aprender sobre inversiones. Dijiste que una sonrisa juguetona se dibujaba en mis labios. Dijiste que era un campo muy profesional.
Y luego bromeaste diciendo que si aprobaba el CFA, me darías clases. Una leve sorpresa cruzó su rostro seguida de un recuerdo. Claramente no me había tomado en serio en ese momento. Fue una frase al pasar, una forma educada de desviar el vago interés de una mujer hermosa en su mundo. Nos dimos un apretón de manos. Se lo recordé con tono ligero, pero mirada firme. Por un instante Alexander guardó silencio. Me miró con la cabeza ligeramente ladeada, como si reevaluara un modelo financiero complejo que acababa de generar una rentabilidad enorme inesperadamente. ¿De verdad pasaste?, preguntó con genuina incredulidad en la voz. Bajé la mirada modestamente y asentí. Los 3 niveles. Lo había investigado exhaustivamente. El programa de analista financiero certificado era el estándar de oro, la credencial más exigente y respetada en el mundo de las finanzas. Era mi boleto de salida. Para ese examen había estudiado en mi iPad durante cada descanso del rodaje, en la oscuridad de la noche en mi caravana, en los vuelos a eventos promocionales. Por supuesto, en cuanto alguien pasaba, cambiaba rápidamente la pantalla a un guión. Por eso mi reputación en el rodaje era impecable. Todos decían que Elise Sterling era muy dedicada, que siempre se estudiaba el diálogo. Una actriz muy trabajadora y con una gran concentración. La única lástima, murmuraban, era que no era muy brillante. Después de tanto estudiar, a veces todavía se equivocaba al escribir sus diálogos. Suspiraban, el cielo recompensa la diligencia. Algún día será una gran actriz. El cielo recompensa la diligencia. Había aprobado los 3 niveles a la primera. Alexander se recostó en su silla, con una lenta sonrisa de agradecimiento extendiéndose por su rostro. Fue la primera vez que lo vi con una expresión de total despreocupación. ¿Por qué?, preguntó con una curiosidad palpable. ¿Para qué pasar por todo eso? Estás en la cima de tu carrera como actor. La verdad es que no quería ser actriz para siempre. Quería ser el capital mismo. Pero no lo diría. Todavía no. En cambio, ladeé la cabeza, la imagen de una ambición reflexiva. Si algún día logro la transición a un puesto senior en inversiones, ¿me verás finalmente como un igual? Como un verdadero amigo, no solo como un jarrón bonito. Soltó una risa suave e impotente admitiendo el punto. Estuvimos de acuerdo. Nada de sacar a relucir viejas deudas. Entonces su expresión se tornó seria. Si te sientes culpable, no te guardes nada cuando me enseñes. Leer libros siempre es superficial. Aprendo mejor haciendo. Tras una pausa asintió. De acuerdo. Y así sin más conseguí al tutor de finanzas más formidable del mundo. Con Alexander como guía, comencé a buscar pequeños proyectos para tantear el terreno. Las oportunidades que normalmente no habrían estado disponibles para una simple actriz, de repente se hicieron accesibles. Cuando invoqué el nombre de Alexander, no como pareja sino como mi mentor, las puertas se abrieron como por arte de magia. Me dejaron entrar con una participación simbólica, 10, 20, tal vez $50,000. Fue condescendiente pero fue un comienzo. Fui cauteloso hasta la paranoia. Incluso para un proyecto de 500,000 renminbi, le pediría sin pudor a Alexander que lo revisara. Desempeñé a la perfección el papel del estudiante entusiasta y ligeramente abrumado. Él estuvo encantado de guiarme paso a paso, minuciosamente, y lo absorbí todo como una esponja. Aprendí sobre la debida diligencia, las tablas de capitalización, las preferencias de liquidación y las hojas de condiciones. El lenguaje del poder empezó a reemplazar al lenguaje de los guiones. Tras algunos proyectos pequeños y exitosos, nuestras conversaciones evolucionaron. Dejaron de ser sesiones de preguntas y respuestas unilaterales para convertirse en auténticas discusiones de ida y vuelta. Podía defenderme. Podía cuestionar sus suposiciones y proponer modelos alternativos. Vi el momento en que se dio cuenta de que no solo estaba memorizando. Estaba comprendiendo, sintetizando, innovando. Mis inversiones empezaron a generar ganancias constantes. Una pequeña startup tecnológica por aquí, un inmueble comercial por allá. Pronto, empecé a forjarme una reputación en el círculo. Me seguían los rumores. ¿Elise Sterling? ¿La actriz? Es sorprendentemente aguda.
Vance la está asesorando. El restaurante de carnes que mi amiga había estado planeando, el que usé como excusa para agradecerle a Alexander hace meses, se retrasó más de medio año. Finalmente fuimos justo cuando una de mis primeras grandes inversiones, una productora boutique, tuvo su primer éxito de taquilla. El baguio estaba perfectamente asado, deshaciéndose en la lengua. Alexander levantó su copa. He oído a todos decir, eres un genio de las inversiones, dijo con una sonrisa. Le puse un trozo de carne perfectamente cortado en el plato, sonriendo dulcemente. Eso es solo gracias a que eres tan buen profesor. Me tomó la mano, agarrándola con firmeza, sus ojos ya no eran los de un profesor mirando a un alumno, sino los de un hombre mirando a una mujer que se había convertido en su igual. Sabes, dijo en voz baja, nunca quise ser solo tu maestro. Retiré la mano, bajé la mirada con destreza y suspiré suavemente. Sé mayor, dije, con un arrepentimiento evidente en la voz. Dame un poco más de tiempo. No estaba contento. Cualquiera estaría infeliz después de medio año sin acostarse con la persona que quería. Pero no me preocupaba. Los hombres poderosos siempre tenían necesidades más altas que los demás. Había muchas mujeres dispuestas a calentar la cama de Alexander Vance, pero solo una que pudiera sentarse frente a él y hablar de filosofía e inversiones como si fueran de igual a igual. Yo. Esa noche le envié un mensaje. Era un verso de un poema que sabía que le encantaba. Debo ser el ceiba a tu lado, de pie junto a ti como árbol contra árbol. Fue desde los tiroteos hasta el roble. Le decía que todo por lo que había trabajado era para ser digno de él, para estar a su lado, no por debajo de él. Alexander lo entendió perfectamente. Al día siguiente me presentó una oportunidad que hacía que mis inversiones anteriores parecieran un juego de niños, un fondo de renta variable centrado en el entretenimiento. Era una oportunidad de entrar desde el principio en la financiación de grandes películas, de tener una participación real en la industria que una vez me había dominado. El precio de entrada era muy alto. Astronómicamente alto. Me obligaría a liquidar casi todo lo que tenía. Dudé mirando las cifras. Si salía bien, podría ser financieramente libre de un plumazo. Si fracasaba, volvería al punto de partida. Notó mi vacilación y sonrió. No te preocupes, dijo con tono relajado. Yo te cubro. Era la prueba. La prueba definitiva. ¿Seguiría siendo independiente o volvería a ser su beneficiaria? Negué con la cabeza y decliné cortésmente. ¿En qué se diferencia eso de que me transfieras dinero directamente a mi cuenta? Alexander rió entre dientes. ¿De verdad tenemos que poner límites tan claros? Lo miré con los ojos entrecerrados, dejando entrever una mirada de firmeza. En realidad, no. Es solo que cuando se trata de dinero, tengo mis propias maneras de resolverlo. Y en ese momento supe exactamente dónde conseguirlo. Leo aún me debía una indemnización por despido de una antigua amante. Después de nuestra ruptura pública, vino a buscarme varias veces. No podía aceptar que me hubiera ido tan de repente. Al principio intentó convencerme con regalos, flores y todo tipo de cosas. Cuando lo ignoré, empezó a presionarme, intentando usar su influencia para suprimir mis proyectos y obligarme a volver a su lado. No tenía el poder suficiente para dominar toda la industria, pero me había causado problemas. Ese vídeo de El liado con Sofía, la obra maestra de 6 minutos. Lo había guardado pensando que sería más prudente dejar una línea por si nuestros caminos se cruzaban de nuevo. Ahora Leo me había cruzado demasiadas veces. Era hora de recogerlo. Le pedí a Clara que buscara un intermediario, alguien anónimo y desechable. Le llevó el vídeo a Leo. Lo que le sacara, lo dividiríamos a partes iguales. Le dije a Clara que dijera esto, no quieres que la gente sepa que solo duró 6 minutos, ¿verdad? Clara me levantó el pulgar. Brutal. Me encanta. Estaba pisoteando con fuerza el activo más vulnerable de Leo, su orgullo. La cantidad que pedimos era obscena, y al final pagó. Nunca sabría que el dinero llegó a mis manos. En su corazón, yo seguía siendo la mujer que una vez lo amó profundamente, solo para quedar con el corazón roto. Siempre hay que dejar una línea. ¿Quién sabe cuándo podría volver a necesitar cooperación?
Con el dinero en mano, examiné cuidadosamente el fondo de entretenimiento. 3 rondas de diligencia debida. El respaldo de Alexander fue el sello definitivo de aprobación. Tomé mi decisión. Invertí hasta el último centavo que tenía, con el corazón latiéndome con fuerza. Fue la mayor apuesta de mi vida. No esperaba que funcionara tan rápido. Al año siguiente, una de las primeras películas que financió el fondo se convirtió en un éxito de taquilla internacional sorprendente. Recuperé mi capital de un plumazo. Al tercer año, la empresa de entretenimiento del fondo cotizó en la bolsa de Hong Kong. Para el quinto, lo había cobrado todo. Era financieramente libre. El dinero era mío. Ni de Leo. Ni de Alexander. Durante esos años de crecimiento vertiginoso, incluso salí brevemente con Alexander. Durante un año quise experimentar cómo era estar con un hombre de su poder en igualdad de condiciones. Nos separamos amistosamente por decisión mía. La experiencia que descubrí no fue tan extraordinaria. El sexo estuvo bien. La conversación fue estelar. Pero me di cuenta de que a los hombres como él les faltaba un cierto sentido de servicio. Estaban acostumbrados a que los atendieran. Aún así, Alexander nunca me soltó del todo. A menudo me invitaba a salir y yo me unía si me apetecía. Pero la dinámica cambió para siempre. Él me veía no como una hermosa distracción, sino como un igual. Un digno adversario. Una posible socia. En la cima de mi carrera como actriz comencé mi transición. Me moví entre bastidores, pasando de actriz a productora, a financiera y a miembro de la junta directiva. Me convertí en una leyenda de la industria, pero por una nueva razón. La fila de hombres que querían perseguirme aún se extendía desde mi puerta hasta París. Hombros anchos, cinturas estrechas, elegantes autos deportivos, palabras melosas. Cada uno más favorecedor que el anterior. Elegí uno, un artista encantador y con hoyuelos, 10 años menor que yo, y se lo presenté a mi madre. La vida es corta, le dije mientras veía cómo abría los ojos de par en par mientras el joven le servía el té con naturalidad. Aprovecha la alegría mientras puedas. No la desperdicies mirando la luna en un patio vacío. Su fe de toda la vida en depender de los hombres se desmoronó ante mi serena independencia. Cuando el joven cachorro la hizo reír y sonrojar como una niña, finalmente admitió con una copa de vino, que tal vez una mujer debería tener su destino en sus manos. Fue la mayor victoria de todas. La libertad sabía a rocío salado en silencio. Estaba en Tahití en un motu privado con aguas tan azules que dolía mirarlas. No había horarios ni llamadas de Claire a menos que fuera una emergencia, ni presión. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas de palmera, el suave chapoteo de la laguna contra la arena blanca y el lejano graznido de las gaviotas. Por primera vez en más de una década, me sentí total y completamente solo. Y no me sentía solo. Estaba pleno. Mi teléfono, relegado a una bolsa de playa, vibró insistentemente. Era Claire. Consideré ignorarlo, pero la costumbre de toda una vida era demasiado fuerte. Más vale que esto sea bueno, respondí, con la voz apagada por el sol. Estás de moda otra vez, dijo con un tono entre divertido y asombrado. ¿Qué hice? Llevo 72 horas boca abajo en una tumbona. Es una edición de fans. Recopilaron todos tus mejores momentos, las alfombras rojas, los discursos de entrega de premios, esa escena icónica de Broken Wings, y le añadieron una balada desgarradora. La verdad es que está muy bien hecha. Sonreí, estirando los dedos de los pies en la arena tibia. Envíamelo. Lo vi más tarde esa noche tomando un ponche de ron mientras el sol se hundía en el océano. La edición fue magistral. Contó la historia de Elise Sterling, su ascenso, su gloria, su desamor, su resiliencia. Me hicieron parecer una diosa trágica. Y al final metieron un nuevo clip. Era Leo, dando una entrevista en un podcast de negocios reciente. Parecía mayor, su arrogante seguridad se suavizó hasta convertirse en algo parecido al arrepentimiento. El presentador le había preguntado sobre sus aventuras en la industria del entretenimiento. Leo había desviado el tema y luego, sin que nadie se lo pidiera, dijo, «Sabes, cometí errores. Todos lo hacen. Pero había una persona verdaderamente especial, Elise Sterling.
Era el único jazmín blanco puro en un jardín de, bueno, digamos otras flores. Única. Frágil. Incorruptible. Me reí a carcajadas, un sonido agudo y repentino en la tranquilidad de la noche. Frágil. Incorruptible. Todavía me veía a través de la fantasía que le había vendido. Se había tragado su propia publicidad. La edición había recortado su cita a la perfección, haciéndolo parecer un hombre consumido por la nostalgia. Sus palabras se atribuyen al que se escapó. Los comentarios se llenaron de gente que suspiraba por el trágico romance, el amor perdido. Fue perfecto. El sello final de la narrativa. Quedé grabado para siempre en la memoria pública como el inocente agraviado, el amor que él tontamente dejó escapar. Mi marca era infalible. También me recordó una pregunta que Alexander me hizo hace años en el balcón de Singapur: ¿qué es lo que realmente quieres? En aquel entonces no podía decirlo. No podía dejar que nadie vislumbrara la magnitud de mi ambición. Pero ahora, al ver el vídeo de mi propia vida mitificada, la respuesta era tan simple que daba risa. Nunca quise ser jazmín. Nunca quise ser la flor más hermosa del invernadero ajeno, dependiente de sus cuidados, sujeta a sus caprichos. Quería ser la dueña del jardín. La idea fue un catalizador. La paz de la isla de repente se sintió estancada. Acorté mis vacaciones. De vuelta en la ciudad, la energía era diferente. No volvía a un papel ni a un set, volvía a mi oficina. A la mía de verdad. El elegante y moderno espacio en una torre de acero y cristal que albergaba Sterling Capital. Mi rostro seguía apareciendo en portadas de revistas, pero ahora estaba en la sección de negocios. De la gran pantalla a Wall Street, el improbable ascenso de Elise Sterling. La fila de hombres seguía extendiéndose hasta París, pero ahora eran diferentes. Eran fundadores con presentaciones, inversores en busca de socios, genios tecnológicos con ideas revolucionarias. No me veían como una belleza a conquistar, sino como una mente a la que convencer, un capital que conseguir. Fue un cortejo mucho más satisfactorio. Volví al ritmo del flujo de negocios, de las reuniones de la junta directiva, del análisis de hojas de cálculo que representaban los sueños y el sustento de la gente. Me encantó. Me encantaba el poder del sí, y la firmeza del no. Me encantaba construir algo que era completamente mío, indiscutiblemente. Los meses transcurrieron en un borrón productivo. Entonces llegó a mi escritorio una propuesta que me hizo reflexionar. Era una oferta pública de adquisición. Una oferta hostil. El objetivo era una empresa de entretenimiento de tamaño mediano. Se llamaba Familiar y había producido algunas de mis películas anteriores. Y su mayor accionista minoritario era Leo. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No se trataba de venganza. La venganza era una emoción mezquina y de mente estrecha. Se trataba de estrategia. La empresa estaba infravalorada, mal gestionada y lista para una reestructuración. Fue una buena inversión. El hecho de que liberarlo de las garras de Leo fuera un efecto secundario encantador fue simplemente poético. Llamé al jefe de mi equipo de fusiones y adquisiciones. Sigamos con esto. Al principio con discreción. Quiero que adquiramos una participación mayoritaria antes de que nadie se entere. La operación se ejecutó con precisión militar. Compramos acciones a través de sociedades fantasma, hicimos ofertas discretas a accionistas minoritarios descontentos y nos posicionamos a la perfección. Leo se enteró por primera vez cuando recibió la notificación formal de una reunión de emergencia de la junta directiva, convocada por el nuevo accionista mayoritario, Sterling Capital. Decidí asistir a la reunión. Llevaba un traje negro sencillo, de corte impecable. Sin joyas salvo mi reloj Vacheron Constantin, el que me había regalado y que nunca había vendido. Me pareció una ironía agradable. Llevaba el pelo recogido en una coleta muy pronunciada. Parecía lo que era, un director ejecutivo. Un depredador. Entré en la sala de juntas de su empresa. Los demás miembros de la junta, en su mayoría hombres mayores que reconocí de diversos puestos en el sector, levantaron la vista. Sus expresiones cambiaron de curiosidad a sorpresa y obsequiosidad en un instante. Leo fue el último en llegar.
Entró a grandes zancadas, ya hablando, ya molesto. ¿Qué significa esta emergencia? Se detuvo en seco. Sus ojos me encontraron en la cabecera de la mesa, en la silla que siempre había sido suya. El color desapareció de su rostro. ¿Y Liz? La palabra fue un susurro incrédulo. Señor Leo, dije con voz serena y profesional. Por favor, tome asiento. Tenemos mucho que discutir sobre el futuro de esta empresa. La reunión fue una lección magistral de humillación para él. Estaba tranquilo, preparado y despiadado. Analicé minuciosamente el mal desempeño de la empresa, expliqué mi visión para su reestructuración y presenté el acuerdo de accionistas que me otorgaba el control total. Él permaneció allí sentado, atónito y en silencio, observando cómo la mujer a la que una vez había enfrentado y protegido desmantelaba su reino pieza por pieza. Después de la reunión, mientras los demás salían, él permaneció sentado. Recogí mis papeles. ¿Por qué?, le preguntó a su caballo de voz. Todo esto fue por lo que pasó. ¿Por Sofía? ¿Por mí? Lo miré y luego lo miré con atención. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad confusa. Por primera vez, sentí un atisbo de algo parecido a la lástima. No, Leo, dije con un tono más suave de lo que pretendía. Esto no se trata de ti. Hace mucho que no se trata de ti. Hice un gesto alrededor de la habitación, hacia el edificio y el mundo más allá de la ventana. Ese siempre fue el plan. Era solo un trampolín. La verdad, al descubierto, fue un golpe más cruel que cualquier plan de venganza. No lo había añorado. No me había destrozado. Simplemente lo usé y pasé a cosas más importantes. Su papel en mi vida había sido el de un idiota útil. Su rostro se arrugó. No tuvo respuesta. Salí de la sala de juntas con los tacones resonando con fuerza en el suelo de mármol pulido. No miré atrás. Más tarde esa noche, sentado en mi ático con un vaso de whisky en la mano, hojeé los titulares de las noticias. La adquisición ya era de dominio público. Y Liz Sterling organiza la adquisición del albergue Phoenix Entertainment. La audaz decisión de Sterling Capital. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alexander Vance. Vi las noticias. Despiadado. Estoy impresionado. Sonreí y respondí. Tuve un buen profesor. Su respuesta llegó al instante. El estudiante ha superado al maestro. ¿Cena la semana que viene? Para hablar de una posible fusión. Añadió un emoji de guiño. Me reí. Una fusión. Por supuesto. Había visto mi poder, mi éxito, y ahora quería alinearse con él. No adueñarse de él. No controlarlo. Fundirse con él. Fue el mayor cumplido que pudo haberme hecho. Miré el brillante horizonte de la ciudad, un reino que había forjado para mí. Pensé en mi madre, que ahora viajaba felizmente con su joven novio financiada por mí, pero finalmente libre de la desesperada necesidad de la aprobación de un hombre. Pensé en Leo, sentado en su rincón cada vez más pequeño de una empresa que ahora era mía. Pensé en la joven que robaba bolsas de papel del baño de la escuela, que jamás hubiera soñado con esto. Había empezado con solo una cara bonita y un deseo desesperado de sobrevivir. Había sido una flor en el jardín de alguien, dependiente de su luz, su agua, sus caprichos. Ahora era dueña del jardín y cada flor era mía. El ático estaba en silencio, algo inusual. La única luz provenía de la ciudad, un extenso tapiz dorado y blanco que se extendía hasta el horizonte. Me quedé de pie junto al ventanal, con un vaso de whisky ámbar en la mano, sin beber, simplemente conservando su calor. La adquisición de Phoenix Entertainment se había completado. Los titulares habían pasado de la sorpresa a la aceptación. Y Liz Sterling era ahora una fuerza de la naturaleza, una realidad empresarial. Mi teléfono brillaba en la mesa de cristal detrás de mí. Un mensaje de Alexander. Cena. Jueves. A las 8 de la tarde. Enviaré un coche. No era una pregunta. Era la declaración de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Pero yo también. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara,
que la fuerza del mensaje sin respuesta flotara en el aire entre nosotros. Me había llamado despiadada. Tenía razón. Pero la crueldad no era un rasgo que me hubiera enseñado. Era algo con lo que había nacido. Simplemente me había dado herramientas más afiladas. Cuando finalmente le respondí "nos vemos", ya había pasado 1 hora. Un pequeño juego de poder insignificante pero necesario. Ya no éramos mentor y alumno. Éramos socios potenciales. La dinámica debía establecerse y restablecerse constantemente. El restaurante que eligió era, como era de esperar, exclusivo, un lugar donde el maitre conocía a los comensales por el corte de su traje, no por su rostro. Alexander ya estaba allí, sentado en una mesa de primera, estudiando la carta de vinos. Se puso de pie al acercarme, un gesto de cortesía tradicional que parecía genuino y calculado. ¿Y Liz? Sonrió y sus ojos recorrieron con la mirada mi sencillo vestido negro. Era caro, pero no buscaba impresionar. Era una armadura. Te ves formidable. Gracias, Alexander. Tomé asiento, chazando la ayuda del sumiller con la servilleta. Lo siento. Charlamos un poco durante el primer plato. El mercado del arte. Un escándalo político reciente. La conversación fue un duelo de ingenio, cada uno esquivando y atacando con refinada facilidad. Él indagaba intentando encontrar las aristas de la nueva Elise Sterling, la que dominaba las salas de juntas en lugar de los sets de rodaje. Finalmente, sobre el plato principal, dejó el tenedor. La adquisición de Phoenix fue brillantemente ejecutada. Desagradable pero brillante. Dejaste a Leo con lo justo para salvar las apariencias, pero no lo suficiente para volver a ser una amenaza. Fue una jugada maestra. Eran negocios, dije, removiendo el vino en mi copa. La empresa estaba mal gestionada. Vi una oportunidad. Su presencia solo complicó las cosas. Un factor que parece que te gusta complicar, observó con una sonrisa pícara. Permití que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. No negaré que había cierta satisfacción poética en ello. Se inclinó hacia adelante bajando la voz, y el ruido del restaurante se desvaneció en un murmullo a nuestro alrededor. Esto es lo que quería comentar. Este instinto que tienes no se enseña. Es innato. Tú y yo vemos el tablero de la misma manera. Vemos 3 movimientos por delante mientras que otros solo ven la siguiente pieza. Me quedé en silencio, esperando. Tengo una propuesta, dijo. Una verdadera fusión. No de empresas, sino de esfuerzos. Vance Capital y Sterling Capital. Una sociedad. Unimos nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestras redes. No seríamos solo jugadores y Liz. Seríamos la casa. Seríamos dueños de la mesa. Era todo por lo que había trabajado. La máxima validación. Ser invitado no como amante ni como protegido, sino como un igual a una de las mentes financieras más poderosas del mundo. La tentación era la atracción física. La seguridad, la magnitud de lo que podíamos construir juntos. Lo miré con la aguda inteligencia en sus ojos, con la absoluta certeza de que diría que sí. Me ofrecía un reino. Pero sería nuestro reino. Y yo había dedicado demasiado tiempo a construir el mío para compartir el trono. Alejandro, dije con voz suave pero firme. Es una oferta generosa. Una halagadora. Su sonrisa se ensanchó anticipando mi aceptación. Pero tuve que declinar. La sonrisa no desapareció. Se congeló y luego se disolvió lentamente en una máscara de confusión educada. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Son las condiciones? Podemos estructurarlo como quieras. Tendrías la misma voz, por supuesto. No son las condiciones, dije. Es el principio. Pasé la primera mitad de mi vida respondiendo a los demás. A la desesperación de mi madre, a la de mi agente, a los caprichos de Leo, incluso a tu tutela. Sterling Capital es mío. Las decisiones, los éxitos, los fracasos, todo es mío. Esa independencia es lo único que no cambiaría. Ni siquiera por una alianza contigo. Me miró fijamente un buen rato y vi que el cálculo en sus ojos cambiaba.
Me estaba reevaluando una vez más. No como estudiante ni como compañero, sino como rival. Un verdadero igual que había elegido un camino distinto al suyo. Una lenta y genuina sonrisa se extendió por su rostro, de pura admiración. Bueno, que me Aspen, murmuró. ¿De verdad que lo lograste? ¿De verdad que construiste tu propio jardín? Lo hice, dije en voz baja. Entonces supongo, dijo, alzando su copa, que tendremos que conformarnos con ser competidores amistosos y quizás aliados ocasionales en proyectos particularmente tentadores. Choqué mi copa con la suya. Me encantaría. El resto de la cena transcurrió en una nueva y relajada camaradería. La tensión desapareció, reemplazada por un respeto mutuo mucho más valioso que cualquier fusión empresarial. Al volver a casa, el vacío del ático se sentía diferente. No se sentía silencioso, se sentía en paz. Estaba lleno de mi propia presencia, de mis propias decisiones. Caminé hacia la ventana de nuevo, mirando mi ciudad, mi reino de acero y luz. Mi teléfono vibró. No era Alexander ni Clara, que es mi madre. Una foto iluminó la pantalla, ella en una terraza soleada en algún lugar del Mediterráneo, riendo, del brazo con su joven arco. Parecía feliz, una felicidad sin complicaciones. El pie de foto decía: gracias por mi vida. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda y serena satisfacción. El ciclo se rompió. La necesidad desesperada, la dependencia aferrada que había definido su vida y casi la mía, había terminado. Ella era libre porque yo me había liberado primero. Revisé mis contactos, pasando de los inversores, los directores, los nombres influyentes que ahora llenaban mi libreta de direcciones. Me detuve en un nombre al que no había llamado en años. Leo. No llamé. Envié un mensaje. Simple. Limpio. La junta directiva votó para ofrecerte un generoso puesto de consultoría. Una salida que salva las apariencias. Tu experiencia con los primeros activos de la empresa aún es valiosa. Avísame si te interesa. No fue un perdón. Fue mejor. Fue la absolución desde una posición de poder absoluto. Fui yo quien te dijo que ya no eres una amenaza, así que puedo permitirme ser magnánimo. Fue el último clavo en el ataúd de nuestra vieja dinámica. Su respuesta llegó minutos después, solo una palabra. Sí. No, gracias. No me disculpo. Solo un claro reconocimiento de la nueva realidad. Fue perfecto. Colgué el teléfono y salí a la terraza. El aire de la noche me refrescaba la piel. Miré la luna, una nítida franja blanca en el cielo oscuro. Pensé en la niña que había sido, arrodillada en el suelo, pidiendo dinero para la matrícula. Pensé en la mujer en el balcón de Singapur, fingiendo llorar al viento. Había interpretado tantos papeles. La amante devota. La estrella desconsolada. El estudiante astuto. El patán despiadado. Pero esta noche, solo en la oscuridad silenciosa, no estaba actuando. Por primera vez no había público ni guión, ni otro objetivo más que simplemente existir. Yo era Elise Sterling, la dueña del jardín. Y la vista desde la cima era tal como la había soñado. El fin.